La rutina se había convertido en el eco de mis días. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío, como si cada momento se deslizara entre mis dedos sin dejar huella. Mi matrimonio, una estructura que parecía sólida en apariencia, se había vuelto una cárcel silenciosa. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales, llenas de compromisos y responsabilidades cotidianas, pero sin la chispa que solía unirnos. En Valencia, donde las calles vibran con la energía de las fallas y la historia se mezcla con lo contemporáneo, yo me sentía atrapada en un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. Un día, mientras organizaba algunas cosas en el desván de casa, encontré una carta antigua. El papel amarillento y las letras cuidadosamente escritas me transportaron a un tiempo lejano. Era una correspondencia entre mi abuelo y mi abuela, llena de amor y anhelos. Al leer sus palabras tiernas, algo en mí se removió. Recordé los momentos compartidos con él, sus historias sobre la guerra civil, su risa contagiosa y la forma en que siempre encontraba la manera de hacerme sentir especial. Sin embargo, también creció en mí una sensación inquietante. ¿Por qué esta carta me afectaba tanto? La conexión que había sentido durante años parecía resurgir con fuerza. Esa misma semana, un amigo me invitó a una fiesta en su casa. La idea de salir y encontrarme con gente nueva era tentadora, quizás eso podría ayudarme a olvidar el peso del día a día. Pero cuando supe que mi abuelo también asistiría, el nerviosismo me invadió. A lo largo de los años nuestras interacciones habían sido cordiales pero distantes. Sin embargo, la emoción por volver a verlo era abrumadora. La idea de compartir un espacio con él despertó algo dentro de mí que no podía ignorar. La noche llegó y el ambiente estaba lleno de risas y música alegre. Las luces titilaban suavemente mientras los invitados disfrutaban de tapas y vino tinto local. Me sentía fuera de lugar al principio, sin embargo, cuando lo vi entrar por la puerta, mi corazón dio un vuelco. Su presencia iluminaba la habitación como siempre lo había hecho en mi infancia. Nos encontramos cerca del bar improvisado donde servían bebidas. ¿Cómo has estado?, preguntó con esa voz profunda que siempre me reconfortaba. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, recordamos viejos tiempos y compartimos anécdotas familiares que nos hicieron reír juntos nuevamente. A medida que avanzaba la noche noté cómo mis sentimientos comenzaron a transformarse sutilmente. Había algo más profundo en nuestra conexión que simplemente ser familia, era como si las barreras del tiempo se desvanecieran al mirarlo a los ojos. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar un vaso al mismo tiempo, sentí una corriente eléctrica recorrerme. El resto de la velada pasó en un suspiro, las risas resonaban a nuestro alrededor mientras yo luchaba contra pensamientos confusos que emergían en mi mente como sombras inquietantes. Al final de la fiesta, mientras nos despedíamos entre abrazos cálidos y promesas de volver a vernos pronto, su mirada se detuvo en mí por un instante más largo del habitual. «Cuídate», dijo antes de alejarse hacia su coche aparcado frente a la casa. Al regresar a casa esa noche, el eco de nuestras conversaciones resonaba en mis pensamientos como un canto envolvente e irresistible. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía por él. El vacío emocional que había estado arrastrando durante años parecía llenarse lentamente con cada recuerdo compartido. Las semanas siguientes fueron complicadas, cada vez que pensaba en él sentía una mezcla extraña entre alegría y culpa. ¿Era correcto dejarme llevar por estos sentimientos? La atracción prohibida comenzaba a tomar forma en mi interior como un fuego incontrolable. Un día decidí ir al bar local donde solíamos reunirnos todos los domingos después del almuerzo familiar. El ambiente era acogedor, las luces tenues creaban un refugio perfecto para las conversaciones profundas y sinceras entre amigos cercanos. Cuando entré al lugar esa tarde vi a mi abuelo sentado solo en una mesa apartada. Su mirada se iluminó al verme acercarme, ese gesto familiar provocó una oleada de emociones contradictorias dentro de mí. «Hola», le dije tímidamente mientras tomaba asiento frente a él. «¿Qué te trae por aquí?», preguntó sonriendo mientras ordenábamos unas cervezas. La conversación fluyó nuevamente entre nosotros. Esta vez era diferente porque ambos estábamos conscientes del vínculo especial que compartíamos más allá del parentesco familiar. «Siempre he admirado tu valentía», le dije sin pensarlo demasiado.
Él sonrió con modestia, pero sus ojos reflejaron algo más profundo, nostalgia tal vez o anhelo reprimido por tiempos pasados donde todo parecía más sencillo. A medida que hablábamos sobre recuerdos familiares y sueños perdidos, algo cambió entre nosotros, ese aire cargado se volvió palpable e intenso hasta llegar al punto donde nuestras miradas parecían decir lo que las palabras no podían expresar. De repente e impulsivamente nos inclinamos uno hacia el otro y nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiésemos sido sorprendidos por una tormenta inesperada. El silencio nos envolvió mientras procesábamos lo ocurrido. Fue solo un instante pero significó tanto para ambos, algo prohibido e indescriptible floreció entre nosotros como si hubiéramos cruzado una línea invisible marcada por tabúes sociales inquebrantables. Ese beso cambió todo, no podía seguir ignorando mis sentimientos ni el vacío emocional persistente que había arrastrado durante años sin respuesta clara ni dirección definida hacia dónde ir desde ese momento crucial. Me di cuenta entonces. Debía enfrentar esta nueva realidad aunque significara cuestionar todo lo conocido hasta ahora. El beso había dejado una marca indeleble en mi mente. La confusión y la culpa se entrelazaban en un torbellino de emociones. Caminé por las calles de Valencia, sintiendo el peso del secreto que llevaba dentro. El bullicio de la ciudad con sus luces y risas contrastaba con el silencio que me envolvía. ¿Qué estaba haciendo? Las preguntas asaltaban mi mente mientras buscaba una respuesta. Decidí entrar en un bar local, un lugar donde las sombras parecían ofrecer refugio a mis pensamientos. Me senté en una esquina, observando a los demás disfrutar de la compañía mutua. Una parte de mí deseaba ser como ellos, pero otra parte anhelaba la conexión que solo él podía ofrecerme. La nostalgia se apoderó de mí al recordar las historias que solía contarme cuando era niña. Sus palabras siempre tenían un poder especial. Mientras reflexionaba, él entró en el bar. Mi corazón dio un vuelco al verlo avanzar entre las mesas con esa familiaridad que me llenaba de calidez y miedo a la vez. Se acercó a mí con una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia que pudiera haber tenido. No esperaba verte aquí, dijo con voz suave como si supiera lo que pasaba por mi mente. Yo tampoco, respondí, intentando mantener la compostura. Pero mis manos temblaban ligeramente al tomar la copa que me habían servido. La conversación fluyó naturalmente como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestra última charla profunda. Hablamos de recuerdos compartidos y risas perdidas en el tiempo. Cada palabra me acercaba más a ese abismo emocional del que intentaba escapar. La culpa se convertía en un eco distante mientras nos sumergíamos en nuestro mundo privado. De repente mencionó una anécdota sobre su juventud, algo tan trivial pero lleno de vida y alegría. En ese instante el ambiente del bar se desvaneció y solo existimos nosotros dos. Sin pensarlo, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, esa conexión física encendió chispas entre nosotros. Nos besamos sin preverlo ni planearlo, fue un impulso irrefrenable nacido del anhelo reprimido durante tanto tiempo. El mundo exterior desapareció completamente, solo éramos él y yo en ese momento suspendido en el tiempo. Al separarnos, la realidad golpeó con fuerza. La culpa regresó como un torrente incontrolable, no podía ignorar lo que acabábamos de hacer. Esto no está bien, murmuré mientras apartaba la mirada hacia el suelo. Lo sé, respondió él con sinceridad, reflejando mi propio conflicto interno. Pero hay algo entre nosotros que no podemos negar. Su voz era firme pero comprensiva, entendía mi lucha sin necesidad de palabras adicionales. La conversación continuó mientras intentábamos encontrar sentido a lo ocurrido. Las risas se transformaron en silencios incómodos cargados de significado, cada pausa era un recordatorio del dilema emocional al que nos enfrentábamos. Finalmente decidí marcharme antes de perderme completamente en este laberinto emocional del cual no sabía cómo salir. Caminé por las calles adoquinadas bajo las luces titilantes de los faroles antiguos, sintiendo una mezcla intoxicante de deseo y arrepentimiento. Al llegar a casa, el vacío matrimonial me recibió como siempre, frío y distante. Mi pareja estaba sentado frente al televisor, absorto en su mundo mientras yo luchaba por encontrar mis propias palabras para describir lo sucedido esa noche. ¿Todo bien?, preguntó sin mirarme directamente.
Sí, respondí rápidamente, aunque sabía que la verdad pulsaba dentro de mí como un latido constante e incesante. La noche avanzó lentamente mientras intentaba descansar, los recuerdos del beso invadían mis pensamientos sin compasión alguna. Era imposible ignorar lo sucedido, cada vez más me daba cuenta de que esto iba más allá de un simple desliz emocional. El día siguiente llegó con su propio conjunto de desafíos. Cada mirada hacia él me recordaba lo prohibido y lo peligroso que había sido cruzar esa línea invisible entre abuelo y nieta. La culpa se convirtió en compañera constante mientras trataba de mantener las apariencias ante quienes me rodeaban. Comenzaron los festivales tradicionales en Valencia, colores vibrantes llenaban las calles mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Pero incluso entre tanta alegría colectiva, sentía una sombra oscura acechando tras cada sonrisa forzada. En medio del bullicio festivo, decidí asistir a uno de los eventos locales donde podría encontrarme nuevamente con él sin levantar sospechas excesivas entre conocidos y amigos comunes. Sabía que era arriesgado pero también necesario para enfrentar mis propios sentimientos confusos. Cuando finalmente llegué al lugar del evento, vi su figura destacándose entre la multitud, su presencia siempre tenía ese efecto magnético sobre mí. Nos encontramos rápidamente entre risas y abrazos amistosos antes de alejarnos hacia un rincón más tranquilo donde nadie pudiera escucharnos hablar abiertamente sobre lo ocurrido. ¿Cómo has estado?, pregunté tratando de mantener una conversación ligera mientras mi corazón latía con fuerza ante su cercanía tangible. Pensando mucho, confesó él mirándome directamente a los ojos. Había sinceridad detrás de esas palabras cargadas con significado oculto. Las luces brillantes parecían desvanecerse alrededor nuestro mientras comenzábamos a hablar sobre nuestros sentimientos contradictorios hacia esta nueva realidad compartida. ¿Podríamos seguir adelante? ¿O debíamos poner fin a esto antes de perderlo todo? Mientras discutíamos nuestras opciones, su mano encontró nuevamente la mía. Esta vez no hubo dudas ni titubeos, simplemente nos aferramos uno al otro como si fuéramos salvavidas en medio del caos emocional reinante dentro mío. Así seguí sintiéndome atrapada entre dos mundos, el amor familiar tradicional y este nuevo deseo prohibido por alguien tan cercano pero tan distante al mismo tiempo. Una lucha interna desgarradora donde cada decisión podría tener consecuencias irreversibles para todos nosotros involucrados. La tarde siguiente el aire en la casa familiar era denso, cargado de una tensión que parecía palpitar en cada rincón. La mesa estaba dispuesta para la cena, pero el ambiente distaba de ser festivo. Me senté en la esquina, observando cómo mi abuelo conversaba animadamente con otros miembros de la familia. Su risa resonaba como un eco familiar que me llenaba de nostalgia, pero también de confusión. Mientras escuchaba las historias que contaba, mis pensamientos divagaban hacia el instante en que nuestros labios se encontraron. Esa conexión inesperada había encendido algo dentro de mí que no podía ignorar. A pesar del bullicio a mi alrededor, me sentía aislada, como si estuviera atrapada en una burbuja donde solo existían él y yo. De repente un amigo de la familia entró por la puerta. Lo conocía desde hacía años, siempre había sido amable y comprensivo. Sin embargo, al verme junto a mi abuelo, su mirada se detuvo un momento más de lo habitual. Pude notar cómo frunció el ceño antes de continuar con su saludo. Esa mirada me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué pensaría? ¿Qué diría si supiera lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros? La culpa se deslizó nuevamente por mi columna vertebral. La cena avanzó entre risas y anécdotas familiares, pero yo apenas podía concentrarme en las conversaciones. Cada vez que mis ojos se encontraban con los de mi abuelo, una corriente eléctrica me recorría el cuerpo. Era un deseo reprimido que luchaba por salir a la superficie. La atracción prohibida se convertía en una sombra constante sobre mis pensamientos. Cuando finalmente nos retiramos a la sala para tomar café, encontré un momento a solas con él. El silencio entre nosotros era palpable, ambos sabíamos lo que habíamos compartido y lo que eso significaba. En ese instante no importaban las miradas ajenas ni los murmullos familiares. Solo existíamos nosotros dos. ¿Te gustaría dar un paseo? Le pregunté sin pensar mucho en las consecuencias. Él asintió con una sonrisa cómplice y juntos salimos al jardín trasero.
La noche estaba estrellada y el aire fresco nos envolvía mientras caminábamos despacio por el sendero iluminado por faroles antiguos. Las flores nocturnas exhalaban su fragancia y todo parecía estar en perfecta armonía. A veces siento que estamos atrapados en nuestras propias vidas, comenzó él. Como si no pudiéramos ser quienes realmente somos. Su voz resonó dentro de mí como un eco profundo. Era exactamente lo que había estado sintiendo, una lucha constante entre el deber y el deseo, entre lo permitido y lo prohibido. Es difícil, respondí. A veces parece más fácil seguir adelante sin cuestionar nada. Él se detuvo y me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. No deberíamos tener miedo de sentir, dijo suavemente. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. En ese momento comprendí cuán profundamente deseaba esa conexión con él, aunque era tan peligrosa como hermosa. Nuestros corazones latían al unísono mientras nos acercábamos más uno al otro como imanes irresistibles. El roce de sus dedos contra mi mano fue suficiente para encender ese fuego interno que había estado oculto por tanto tiempo. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más y nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso lleno de emociones reprimidas y anhelos ocultos. La realidad volvió a golpearme cuando escuché risas provenientes del interior de la casa. Era un recordatorio brutal del mundo exterior al que pertenecíamos y del cual no podíamos escapar fácilmente. Regresamos adentro sintiendo el peso del secreto sobre nuestros hombros. La cena continuó con normalidad aparente, sin embargo, cada palabra intercambiada parecía estar cargada de significado oculto para nosotros dos. Más tarde esa noche, mientras todos se dispersaban hacia sus habitaciones, decidí quedarme unos minutos más con él en la sala familiar vacía. El silencio era casi ensordecedor mientras tratábamos de encontrar palabras para expresar lo inefable entre nosotros. Esto, empecé a decir, no es fácil para mí. Él interrumpió suavemente. Lo sé, pero también sé que hay algo real aquí, algo valioso. La incertidumbre me envolvía. Cada palabra pronunciada parecía abrir nuevas puertas a posibilidades desconocidas y aterradoras al mismo tiempo. Finalmente decidimos despedirnos antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño entre nosotros. Sin embargo, sabía que esto no terminaría aquí ni podría ser ignorado mucho tiempo más. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre rutina cotidiana y momentos robados llenos de tensión emocional cargada entre nosotros dos durante las reuniones familiares o encuentros casuales donde nuestras miradas se cruzaban fugazmente pero cargadas de significado profundo. Cada encuentro traía consigo nuevas preguntas. ¿Podríamos continuar así? ¿Podría alguna vez encontrar paz entre este deseo ardiente y mis responsabilidades familiares? El dilema crecía dentro mío. Mientras tanto mi matrimonio continuaba siendo una sombra opaca sobre mis días. Un vacío persistente donde solían existir amor y comprensión mutua pero ahora solo quedaba confusión e insatisfacción palpable. Una tarde decidí darme un respiro e ir al mercado local en busca de frutas frescas para preparar algo especial para la cena familiar esa noche, quizás eso ayudaría a despejar mi mente aunque solo fuera momentáneamente. Mientras caminaba por las coloridas calles del mercado lleno de vida y risas ajenas disfrutando del bullicio típico valenciano noté como algunas miradas curiosas seguían mis pasos. Susurros flotaban en el aire como pequeñas olas rompiendo contra rocas invisibles. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi nuevamente al amigo familiar observándome desde lejos, esta vez su expresión era aún más intensa. Algo dentro mío tembló ante la posibilidad latente, habría comenzado ya a sospechar. Con cada paso hacia casa sentí como la presión aumentaba sobre mis hombros, cada decisión parecía llevar consigo consecuencias irreversibles. ¿Podría seguir adelante sin perderme a mí misma o arriesgarlo todo por este amor prohibido? Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, su rostro mostraba cansancio acumulado tras días interminables dedicados al trabajo. Intenté sonreírle mientras colocaba las frutas sobre la mesa pero sabía muy bien que esa sonrisa no llegaría hasta mis ojos esta vez. Las horas pasaron lentamente mientras preparábamos la cena juntos, él charlaba despreocupadamente sobre su día mientras yo luchaba contra pensamientos intrusivos sobre todo lo ocurrido últimamente. Mi mente viajaba constantemente hacia aquel beso robado bajo las estrellas.
En medio del caos interno escuché cómo sonó el timbre inesperadamente interrumpiendo nuestra conversación trivial. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo cuando vi abrirse la puerta. Allí estaba él nuevamente. Mi abuelo había llegado justo a tiempo para complicar aún más las cosas. Ambos nos miramos brevemente antes de girar nuestras cabezas rápidamente hacia los demás presentes. Era evidente que nadie notaría nada extraño, pero sentí como todo cambiaba drásticamente en ese instante. La atracción prohibida comenzaba a convertirse en algo incontrolable e inevitablemente peligroso. La tensión en el aire era palpable. Cada vez que cruzábamos miradas, una chispa encendía un fuego que no podía ser ignorado. La relación secreta se había vuelto un secreto a voces en mi interior, y la culpa comenzaba a devorarme. Mi esposo, siempre atento, empezó a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Las noches en casa se sentían más largas y vacías, mientras mis pensamientos vagaban hacia él, hacia mi abuelo. Una tarde, mientras preparaba la cena, la puerta sonó. Era mi esposo con una expresión seria en su rostro. ¿Estás bien? Te he notado distante últimamente, dijo con preocupación. Intenté sonreírle, pero la verdad era que me sentía atrapada entre dos mundos que no dejaban de chocar. Solo estoy cansada, respondí, evitando su mirada. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La conexión con mi abuelo se volvía más intensa y peligrosa. Recordé aquella noche en el bar local donde todo había cambiado para nosotros. La conversación fluía como un río desbordado y antes de darnos cuenta nos besamos. Ese momento había sido el inicio de una espiral emocional que no sabía cómo controlar. Una tarde decidí verlo nuevamente. Nos encontramos en un pequeño café del centro de Valencia, un lugar donde las risas y las conversaciones se entrelazaban con el aroma del café recién hecho. Al llegar, lo vi sentado en una esquina, su mirada perdida en el horizonte. Me acerqué lentamente y él sonrió al verme. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras tomaba mi mano suavemente. Su toque me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. He estado pensando mucho, respondí con sinceridad. Sobre nosotros, agregó él con un tono grave. El peso de sus palabras me aplastó ligeramente, sabía que ambos éramos conscientes de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Las conversaciones se tornaron más profundas y significativas a medida que compartíamos nuestras inquietudes y deseos ocultos. Pero cada encuentro traía consigo un torrente de emociones contradictorias, amor, culpa y miedo a ser descubiertos. Un día decidimos pasar tiempo juntos fuera del bullicio habitual, elegimos un parque alejado donde podíamos hablar sin temor a ser interrumpidos. Mientras caminábamos por los senderos cubiertos de hojas secas, la atmósfera era mágica y envolvente. Es difícil mantener esto en secreto, le dije mientras miraba al suelo. Lo sé, respondió él con una voz suave pero firme. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Su sinceridad me hizo sentir vulnerable pero también liberada de la carga emocional que llevaba. La noche cayó rápidamente y nos encontramos sentados en un banco bajo las estrellas brillantes. Sin pensarlo dos veces, pasamos la noche juntos. Fue un momento lleno de ternura y complicidad, nos abrazamos como si el mundo exterior dejara de existir por unos instantes. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones comenzó a atormentarme nuevamente. La imagen de mi esposo esperándome al otro lado de la puerta me llenó de angustia. Sabía que cada vez era más difícil mantener esta doble vida sin consecuencias. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de felicidad y culpa. Cada encuentro con él era un recordatorio constante del vacío emocional que sentía en mi matrimonio. Mi esposo seguía haciendo preguntas sutiles sobre mis ausencias nocturnas, su intuición parecía estar afilada como nunca antes. Una tarde lo encontré sentado en nuestra sala mirando fotos antiguas, su expresión era melancólica y distante. Sin quererlo, las palabras salieron disparadas. ¿Qué te pasa? Él levantó la vista lentamente y respondió, siento que hay algo más entre nosotros. Su mirada penetrante me hizo temblar, sabía que estaba al borde del abismo emocional. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente saturada por el conflicto interno que vivía diariamente. Mientras caminaba por las calles empedradas de Valencia,
recordé cómo solíamos disfrutar las festividades locales juntos cuando éramos jóvenes, esos momentos parecían tan lejanos ahora. El bullicio del mercado cercano me atrajo, los colores vibrantes y aromas deliciosos me envolvieron momentáneamente hasta olvidar mis preocupaciones por unos instantes. Pero incluso allí, entre risas ajenas, podía sentir la sombra oscura acechando detrás de mí, la realidad inminente de mis elecciones. Esa noche decidí llamar a mi abuelo para proponerle vernos nuevamente. Necesitaba hablar sobre lo que estábamos viviendo juntos y cómo podíamos manejarlo sin dañar a nadie más en el proceso. Él aceptó encontrarse conmigo en nuestro lugar habitual, aquel bar donde todo comenzó entre nosotros. Al llegar allí vi su figura esperando con ansias, su sonrisa iluminó momentáneamente el peso sobre mis hombros. Necesitamos hablar, comencé nerviosa mientras nos sentábamos frente a frente con las copas llenas ante nosotros como testigos silenciosos de nuestra historia prohibida. Lo sé, respondió él con seriedad mientras miraba hacia abajo para evitar mis ojos por unos segundos prolongados antes de continuar. Esto es complicado. Sus palabras resonaron dentro mío como campanas lejanas anunciando tormenta inminente. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras emociones e inseguridades mutuas. Ambos sabíamos lo arriesgado que era continuar así, pero tampoco podíamos negar lo profundo del vínculo creado entre nosotros. Sin embargo, al final de aquella conversación crucial quedó claro, había demasiadas cosas no dichas flotando entre nosotros como sombras inquietantes esperando ser abordadas antes que fuera demasiado tarde para cualquiera de los dos. La mañana siguiente el sol se colaba entre las cortinas de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La conversación con mi abuelo había dejado una huella profunda en mí. Mientras preparaba el desayuno, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Mi esposo había empezado a notar que algo no andaba bien. Su mirada inquisitiva me seguía cada vez que nos cruzábamos, y sus preguntas se volvían más insistentes. ¿Te pasa algo?, me había preguntado la noche anterior, mientras cenábamos en silencio. Esa pregunta resonó en mi mente mientras me servía un café. La idea de confesar lo que realmente sucedía entre mi abuelo y yo parecía imposible. La culpa se mezclaba con el deseo, creando un torbellino emocional que no sabía cómo manejar. En la tarde decidí dar un paseo por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida, los niños reían, las parejas caminaban tomadas de la mano y las flores comenzaban a florecer en los balcones. Pero todo eso me resultaba ajeno. Caminé sin rumbo fijo, tratando de aclarar mis pensamientos. Las fallas se acercaban y la ciudad vibraba con anticipación, pero yo me sentía atrapada en un laberinto oscuro. Al pasar por un bar local donde solíamos ir con amigos, vi a un antiguo conocido sentado en la terraza. No podía evitarlo, su presencia era como un imán que me atraía hacia él. Me acerqué y él levantó la vista al verme. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa forzada. Sí, solo necesito un poco de aire, respondí evasivamente. Él notó mi incomodidad y su expresión cambió a preocupación genuina. A veces es bueno hablar con alguien, sugirió. Miré a mi alrededor, no había nadie más escuchando. No sé si hay algo que pueda decir, murmuré sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Te ves diferente, comentó mientras jugueteaba con su vaso de cerveza. Como si llevaras una carga. Las palabras resonaron en mí como un eco lejano. ¿Era tan evidente? ¿Podría alguien adivinar lo que estaba sucediendo entre mi abuelo y yo? Decidí cambiar de tema antes de que profundizara más. ¿Y tú, cómo te va? Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente divagaba hacia los secretos que guardábamos cada uno. Él tenía sus propias batallas, lo sabía por experiencias pasadas compartidas. Pero mis problemas parecían más complejos, llenos de tabúes e imposibilidades. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo apenas entré. El corazón me dio un vuelco, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Me senté frente a él, intentando mantener la calma mientras buscaba las palabras adecuadas para responder a sus inquietudes. Te he notado distante, continuó él sin rodeos. ¿Hay algo que quieras contarme?
La presión aumentó como una olla a punto de estallar. Quería ser honesta, pero temía las repercusiones de revelar mis sentimientos por mi abuelo. En lugar de eso, decidí desviar la conversación hacia otros problemas en nuestra relación. Quizás solo necesitamos tiempo para nosotros. Él asintió lentamente, pero no parecía convencido. No creo que sea solo eso. Su mirada penetrante buscaba respuestas ocultas tras mis ojos. Mis pensamientos regresaron a lo sucedido con mi abuelo, las conversaciones profundas y los momentos compartidos que parecían llenar vacíos emocionales que creía irreparables hasta entonces. Esa noche fue difícil, ambos intentamos dormir, pero el silencio era abrumador y lleno de significados no expresados. Mis sueños estaban plagados de imágenes confusas, risas compartidas con mi abuelo y miradas cargadas de emoción con mi esposo. Al día siguiente decidí visitar a mi abuelo nuevamente. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando entre nosotros antes de tomar decisiones drásticas sobre mi vida personal y matrimonial. Al llegar a su casa, sentí una mezcla de nerviosismo y expectativa al mismo tiempo. Él abrió la puerta con una sonrisa cálida, pero pronto notó la tensión en mis gestos. «¿Qué sucede?», preguntó al notar mi expresión sombría. «No estoy segura. Siento que hay cosas sin resolver entre nosotros», respondí sinceramente mientras entrábamos al salón lleno de recuerdos familiares. Nos sentamos frente a frente como si estuviéramos ante un tribunal emocional donde ambos éramos jueces y acusados al mismo tiempo. La conversación fluyó naturalmente al principio, recordamos anécdotas del pasado y compartimos risas nerviosas sobre viejas historias familiares. Sin embargo, pronto el ambiente cambió cuando toqué el tema del vacío emocional que ambos sentíamos en nuestras respectivas vidas. «Siento como si estuviera atrapada entre dos mundos». Él suspiró profundamente antes de hablar. «No soy ajeno al vacío, he estado lidiando con mis propios secretos». Sus palabras cayeron como piedras sobre mí. Nunca pensé en su propio sufrimiento ni en lo complicado que podría ser para él también lidiar con esta situación prohibida entre nosotros dos. «¿Qué quieres decir?», pregunté intrigada pero asustada por lo que pudiera revelar. «Hay cosas del pasado que nunca he compartido, decisiones difíciles que tomé», confesó mirando hacia abajo como si le pesaran años encima. El aire se volvió pesado mientras intentábamos desentrañar nuestras emociones mutuas sin caer en el abismo del juicio o la culpa. Ambos sabíamos cuán delicada era nuestra situación actual. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios y las expectativas sociales puestas sobre nosotros como familia, comenzó a surgir una nueva verdad. Quizás nuestra conexión iba más allá del deseo físico o emocional. Tal vez era una búsqueda desesperada por comprendernos mutuamente ante el dolor del aislamiento emocional vivido durante años. Sin embargo, justo cuando estábamos comenzando a abrirnos completamente uno al otro, sonó el timbre insistentemente interrumpiendo nuestra conversación profunda e intensa. Ambos nos miramos sorprendidos. Esa llegada inesperada podría cambiarlo todo nuevamente. La celebración de las fallas estaba en pleno apogeo. Las calles de Valencia vibraban con el bullicio de la gente, las luces brillaban con intensidad y el aroma a pólvora llenaba el aire. Me perdí entre la multitud, sintiendo que cada explosión de los petardos resonaba en mi pecho. Era un contraste abrumador con la confusión emocional que me consumía. Mientras caminaba, recordaba cómo me había sentido al lado de mi abuelo, esos momentos compartidos que parecían tan sencillos pero que ahora se tornaban complicados. La cercanía que habíamos construido se sentía como un refugio, pero también como una trampa. La presión social y familiar pesaba sobre mí como una losa. De repente un grupo de amigos se acercó, riendo y celebrando. «Ven a celebrar con nosotros», me gritaron. Me uní a ellos intentando distraerme de mis pensamientos. Pero en el fondo anhelaba su compañía, deseaba compartir este momento festivo con él. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se tornó más intenso. Las luces de las fallas iluminaban los rostros sonrientes y las máscaras llenas de alegría. Sin embargo, mi corazón latía desbocado por otra razón. Su imagen no se desvanecía de mi mente. En medio del bullicio, lo vi a lo lejos observando todo desde una esquina. Me acerqué a él con pasos titubeantes. «¿Cómo has estado?», le pregunté cuando estuve cerca. Su mirada tenía una mezcla de sorpresa y alegría al verme.
Más vivo que nunca, respondió con esa sonrisa que siempre me había hecho sentir segura. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras disfrutábamos del espectáculo pirotécnico. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando mencioné algo sobre mi matrimonio. Las cosas no van bien, confesé casi en un susurro. No tienes por qué cargarlo sola, dijo él suavemente. Su apoyo me hizo sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Era un momento delicado, las palabras parecían fluir sin filtro entre nosotros hasta que la risa y los gritos de los demás nos rodearon nuevamente. Sin embargo, esa noche terminó abruptamente cuando recibí una llamada inesperada de mi pareja justo cuando comenzábamos a abrirnos completamente uno al otro. ¿Dónde estás?, preguntó su voz tensa del otro lado del teléfono. En Las Fallas, respondí tratando de sonar casual. ¿Con quién?, insistió. No es nada, contesté rápidamente sintiendo cómo la tensión aumentaba en mi pecho. Colgué sintiéndome atrapada entre dos mundos nuevamente, el deseo de ser libre y la responsabilidad hacia mi familia. La conexión que había sentido minutos antes se desvaneció como el humo en el aire. Al día siguiente decidí visitar la casa familiar para aclarar mis pensamientos. El lugar estaba lleno de recuerdos, cada rincón parecía susurrar historias pasadas. Encontré a mi abuelo sentado en su sillón favorito leyendo un libro antiguo. «Hola», dije mientras entraba en la habitación. «Hola», respondió sin apartar la vista del texto. Me senté frente a él sintiendo como el silencio se hacía denso entre nosotros. «Quería hablar contigo sobre lo que pasó anoche». Él cerró el libro lentamente y me miró fijamente. «No es fácil lo que estamos haciendo». «Lo sé», murmuré mientras luchaba con mis emociones internas. «Pero no puedo evitarlo». Un silencio pesado nos envolvió, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible y peligrosa. «A veces creo que estoy arrastrándote hacia algo oscuro», dijo finalmente él con voz grave. «No es solo tu culpa», respondí rápidamente aunque sabía que era cierto en parte. La presión aumentaba, necesitábamos encontrar respuestas pero temía lo que eso significaría para nosotros dos. Justo cuando estaba a punto de abrirme completamente sobre mis sentimientos y confusiones, sonó el timbre nuevamente interrumpiendo nuestra conversación profunda e intensa. Ambos nos miramos sorprendidos, esa llegada inesperada podría cambiarlo todo nuevamente. Mi abuelo se levantó para abrir la puerta mientras yo trataba de calmarme ante lo desconocido. Mi corazón latía descontrolado por la ansiedad y la incertidumbre sobre quién podría ser al otro lado de esa puerta. Al abrirse vi a un familiar cercano entrar sin previo aviso, su expresión era seria y preocupada. «Necesitamos hablar», dijo sin más preámbulos mirando directamente a mi abuelo antes de dirigirse hacia mí, «es importante». La atmósfera cambió drásticamente, era como si una sombra hubiera caído sobre nosotros tres en ese instante tan crucial. La tensión palpable llenó el espacio mientras trataba de descifrar qué era tan urgente como para interrumpir nuestra conversación ya complicada. Mi abuelo frunció el ceño mientras escuchaba atentamente lo que decía nuestro visitante inesperado. Yo apenas podía seguirles el ritmo a sus palabras rápidas y cargadas de emoción. «Hay problemas familiares serios, algo ha pasado», continuó esta persona con tono grave mientras yo sentía como cada palabra caía pesadamente sobre mí como si fueran piedras lanzadas al agua tranquila. Las emociones comenzaban a arremolinarse dentro mío nuevamente, ya no solo lidiábamos con nuestro secreto prohibido sino ahora también con conflictos familiares inminentes e inesperados que amenazaban nuestra delicada situación emocional. El revés familiar provocó un enfrentamiento silencioso entre mí y mi abuelo, nuestras miradas se cruzaron cargadas de preguntas sin respuesta ni soluciones fáciles. Yo sabía que este momento podría definir nuestro futuro juntos o separarnos para siempre. Cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras esperaba ansiosamente escuchar más detalles sobre esta crisis repentina. El caos externo palpitante contrastaba intensamente con nuestro mundo interno lleno de confusión e incertidumbre acerca del camino por delante. Sin embargo, antes incluso de poder procesar toda esta nueva información o plantear alguna pregunta pertinente, el sonido ensordecedor del fuego artificial resonó fuera rompiendo ese silencio tenso, un recordatorio del tumulto emocional en curso dentro mío, dejando claro que nada volvería a ser igual después de esta revelación abrupta.
El estruendo de los fuegos artificiales seguía resonando en la distancia, como un eco de la confusión que reinaba en mi interior. Miré a mi abuelo, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. Había tantas palabras no dichas entre nosotros, tantas emociones reprimidas. El revés familiar había desatado una tormenta que amenazaba con arrastrarnos a ambos. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté, la voz apenas un susurro. No quería romper el momento, pero necesitaba claridad. No lo sé, respondió él, su tono cargado de pesar. He estado lidiando con mis propios demonios, y esto solo lo complica todo. La sinceridad de su respuesta me golpeó. No era solo yo quien sentía el vacío, él también lo había experimentado. En ese instante comprendí que nuestra conexión iba más allá de lo prohibido. Era un refugio mutuo en medio del caos. Las luces brillantes de las fallas iluminaban la noche valenciana, pero no podía disfrutar del espectáculo. La alegría que solía sentir en estas celebraciones se había desvanecido, reemplazada por una profunda reflexión sobre mi vida y mis decisiones. La idea de asistir a terapia con mi pareja me aterraba, enfrentarme a mis sentimientos y admitir que había algo más entre mi abuelo y yo parecía un paso demasiado grande. Tal vez deberíamos hablar con ella, sugirió él con cautela, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. No puedo. No quiero perderlo todo, respondí rápidamente, el miedo apoderándose de mí nuevamente. La idea de perder a mi pareja era abrumadora, aunque nuestra relación estaba llena de vacíos, había momentos que aún valoraba. Pero si no eres honesta contigo misma, ¿qué queda? ¿Qué sentido tiene continuar así? Su mirada penetrante buscaba llegar a lo más profundo de mis pensamientos. El dilema se intensificaba. Mientras el bullicio festivo continuaba fuera, yo me sentía atrapada en un laberinto emocional sin salida clara. La presión aumentaba a cada instante, cada rayo de luz parecía burlarse de mi incapacidad para tomar una decisión. A medida que la noche avanzaba y los fuegos artificiales iluminaban el cielo oscuro, la incertidumbre se hacía más pesada. La idea de hablar con mi pareja sobre mis sentimientos me atormentaba. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía por alguien tan cercano? ¿Cómo podría hacerle entender que había encontrado en mi abuelo algo que creía perdido? Un nuevo estallido resonó en el aire y me hizo saltar ligeramente. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras intentaba encontrar alguna forma de resolver este embrollo emocional. Quizás deberías dar un paso atrás, sugirió él suavemente. Tomarte un tiempo para pensar. Tomar distancia parecía lo más sensato en ese momento, sin embargo, cada vez que pensaba en alejarme del abuelo, sentía una punzada en el corazón. Era como si cada decisión estuviera atada a un hilo invisible que nos mantenía conectados. La celebración continuó mientras yo luchaba contra mis pensamientos. La gente reía y bailaba alrededor nuestro, ajena al torbellino interno que me consumía. Finalmente decidí dar un paseo por las calles iluminadas para despejar mi mente. Caminando entre las multitudes festivas, recordé momentos pasados con mi abuelo, las historias contadas a la luz del fuego, las risas compartidas durante las comidas familiares. Todo ello se mezcló con la confusión actual y me llevó a cuestionar si realmente quería renunciar a esa conexión especial. Al regresar al punto donde habíamos estado juntos antes, encontré a mi abuelo esperando por mí. Su expresión era seria pero comprensiva, sabía que necesitábamos hablar más sobre lo sucedido. ¿Te sientes mejor?, preguntó al verme acercarme. No realmente, admití mientras tomaba asiento junto a él en una banca vacía del parque cercano. Te he visto luchar con esto, dijo suavemente. No quiero ser la causa de tu dolor. Su sinceridad me tocó profundamente, nunca había considerado cuánto peso podía cargar sobre sus hombros también. No es solo tu culpa, respondí rápidamente antes de reflexionar sobre sus palabras. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en esta maraña emocional creada por nuestras acciones y decisiones pasadas. Sin embargo, esta revelación compartida creó un puente entre nosotros. No éramos solo dos personas perdidas buscando consuelo mutuo, sino dos almas tratando de encontrar su camino hacia adelante. ¿Y si hablamos con ella? Tal vez eso te ayude, sugirió nuevamente él con esperanza en su voz.
El pensamiento era aterrador pero también liberador al mismo tiempo. Podría ser el primer paso hacia una verdad más significativa para todos nosotros involucrados. Pero también temía cómo podría cambiar nuestras vidas irrevocablemente si decidiera abrir esa puerta. No estoy lista para eso, respondí finalmente mientras miraba hacia abajo, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros nuevamente. Está bien. Solo recuerda que no estás sola, dijo él mientras colocaba su mano sobre la mía brevemente antes de retirarla como si entendiera la necesidad del espacio personal entre nosotros ahora mismo. A medida que avanzábamos hacia casa bajo el cielo estrellado lleno de promesas no cumplidas y sueños olvidados, sentí como mis emociones luchaban por salir desde dentro, pero aún así permanecían reprimidas ante la inminente realidad del día siguiente. Enfrentar a mi pareja y hablar sobre todo lo sucedido hasta ahora sería inevitable eventualmente. La incertidumbre me rodeaba como una niebla densa mientras nos alejábamos lentamente uno del otro tras despedirnos aquella noche cargada de revelaciones inesperadas. Decidí quedarme sola esa noche para reflexionar profundamente sobre los pasos siguientes, si debía arriesgarlo todo o permanecer atada al pasado, sintiendo como cada decisión pesaría enormemente sobre mí cuando finalmente llegara ese momento decisivo. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida que parecía burlarse de mi desasosiego. Me levanté con un peso en el pecho, consciente de que el día que se avecinaba no sería fácil. La decisión de hablar con mi pareja me consumía, pero sabía que era un paso necesario para salir de este laberinto emocional en el que me había perdido. Mientras preparaba el desayuno, cada movimiento era automático. El sonido del café goteando se mezclaba con mis pensamientos errantes. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía sin romperlo todo? La imagen de mi abuelo aparecía y desaparecía en mi mente, cada vez más distante, como si él también comprendiera que necesitaba espacio para reflexionar. ¿Te sientes bien?, preguntó mi pareja al entrar en la cocina. Su tono era suave, pero había una inquietud palpable en su mirada. No has dicho mucho últimamente. Solo estoy pensando, respondí, intentando mantener la voz firme y neutral. Me di cuenta de que mis palabras no eran del todo ciertas, pensaba en cómo enfrentar la verdad sobre mí misma. Después de un silencio incómodo, decidí que era hora de dar el primer paso. Necesitamos hablar sobre nosotros, dije finalmente sintiendo cómo la tensión aumentaba en el aire. Su expresión cambió instantáneamente. ¿Sobre qué?, cuestionó con cautela. Sobre lo que siento, sobre lo que ha estado pasando, murmuré, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. No podía seguir ocultando mis emociones ni mis dudas. Había llegado a un punto crítico donde la verdad debía salir a la superficie. A medida que hablaba, noté cómo su rostro se tornaba pálido y tenso. Las palabras fluyeron como un torrente incontrolable. Me siento vacía, he estado lidiando con sentimientos confusos y no sé cómo manejarlos. Cada frase parecía desgarrar más la frágil tela de nuestra relación. ¿Confusos te refieres a nuestra relación?, preguntó él, su voz temblorosa y llena de incredulidad. No solo eso, respondí rápidamente. Hay algo más, alguien más. La revelación cayó entre nosotros como una bomba silenciosa, el aire se volvió denso e irrespirable. ¿Quién?, inquirió, su tono ahora lleno de desconfianza y dolor. No puedo decírtelo todavía, dije con desesperación. Sabía que estaba siendo injusta al no revelar toda la verdad, pero temía las consecuencias de hacerlo. La idea de perderlo todo me aterrorizaba. En ese momento decidí darme un respiro y dejar la conversación para otro día. No estaba lista para enfrentar todas las reacciones posibles ni las preguntas sin respuesta que surgirían si revelara toda la historia. La tensión entre nosotros era palpable mientras él se alejaba lentamente hacia el salón. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y confusión. Mi abuelo había mantenido su distancia desde aquella noche reveladora, quizás entendía que necesitaba tiempo para aclarar mis sentimientos y decidir qué camino seguir. Sin embargo, esa ausencia solo intensificó mi lucha interna. El Festival de las Fallas se acercaba rápidamente a Valencia. Los preparativos estaban por doquier y la ciudad vibraba con energía festiva. A pesar del bullicio exterior, yo me sentía atrapada en un silencio ensordecedor dentro de mí misma.
Las calles llenas de color parecían burlarse de mi tristeza, cada explosión del fuego artificial resonaba como un eco lejano a mis conflictos personales. Una tarde decidí salir a caminar por las calles adornadas con luces brillantes y figuras monumentales, quería perderme en la multitud y dejar atrás mis pensamientos oscuros por un momento. Sin embargo, cada rincón me recordaba momentos compartidos con mi abuelo, risas en familia, historias contadas junto a una hoguera. Al pasar por un bar local donde solíamos encontrarnos ocasionalmente, sentí una punzada en el corazón al recordar nuestras conversaciones profundas y los instantes robados entre risas suaves y miradas cómplices. Fue entonces cuando vi su figura al fondo del bar. Él estaba allí sentado solo, mirando hacia el vacío mientras sostenía una copa entre sus manos arrugadas. Mi corazón dio un vuelco, no podía ignorar esa necesidad imperiosa de acercarme a él aunque supiera lo complicado que resultaría. Me acerqué lentamente hasta llegar a su mesa. Él levantó la vista al sentir mi presencia y sus ojos reflejaron sorpresa mezclada con tristeza profunda. «Hola», dije suavemente mientras tomaba asiento frente a él. «Hola», respondió sin muchas ganas, como si estuviera esperando algo más profundo detrás del saludo casual. «¿Cómo has estado?», pregunté tratando de romper el hielo tenso entre nosotros. «Sobreviviendo», dijo con un suspiro resignado mientras miraba hacia otro lado. Era evidente que había mucho más debajo de esa respuesta simple, ambos estábamos lidiando con emociones complejas e inconfesables. Decidí ser honesta, he estado pensando mucho sobre nosotros. Mis palabras flotaron en el aire cargadas de significado implícito. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Había una tormenta silenciosa entre nosotros esperando estallar en cualquier momento. Las horas pasaron mientras hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, cada palabra pronunciada parecía estar impregnada del peso del pasado no resuelto entre nosotros dos. Finalmente llegó ese momento inevitable cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. «Necesito saber qué piensas sobre todo esto». La pregunta quedó suspendida entre los dos como una espada afilada lista para caer. Sabía que cualquier respuesta cambiaría nuestras vidas irrevocablemente. Antes de poder contestar o dar sentido a lo que sentía realmente por él o por mi situación actual, sonó mi teléfono interrumpiendo nuestro delicado equilibrio emocional. Era un mensaje inesperado: «Hablamos después». El remitente era alguien conocido pero cuya presencia nunca había deseado ver tan pronto. El sudor frío recorrió mi espalda mientras dejé caer el teléfono sobre la mesa sin responder inmediatamente. Miré a mi abuelo buscando respuestas en su expresión confusa pero comprensiva. La incertidumbre me acechó nuevamente como una sombra implacable dispuesta a consumirlo todo en su camino hacia adelante.